Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 13, el pastor y su rebaño. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y lo estamos haciendo en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hemos escuchado Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 13, el pastor y su rebaño. Antes de comenzar, le pedimos a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar justamente el desarrollo de este estudio. Muy bien, amada iglesia, buenas noches a todos. Vamos a estar orando. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por estar junto a los amados hermanos en esta noche, para estudiar tu bendita palabra, seguir con ese hermoso libro de Tesalonicenses, que puedas bendecirnos a través del Santo Espíritu, Señor, durante la predicación de este estudio. Todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bendiciones a todos, buenas noches. Estamos por comenzar lo que es el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, y volvemos a leer, en este caso, 3 versículos. Por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo nos refiere que deseaba muchísimo estar con los tesalonicenses durante su tiempo de lucha y de pruebas, allí en Tesalonicenses 2, del 17 al 18, pero al no poder estar, envía a Timoteo, su hijo político, compañero y uno de sus colaboradores. Mientras Timoteo estaba en Tesalónica, el apóstol Pablo se radicó en Atenas. Ministro no es un título oficial y no connota ministro ordenado en el sentido moderno del término, dice Hieber.
La palabra más bien designada, la quien que presta un servicio de un tipo u otro, habla del servicio en relación con su trabajo, destacando su actividad de servicio. Originalmente la palabra denotaba el servicio de un camarero de mesa, y de allí pasó a significar servicio humilde de cualquier tipo. Los primeros cristianos lo utilizaban a menudo para expresar el servicio que habitualmente debía prestar tanto a Dios como al hombre, dice Morris en este comentario, mientras que una palabra como esclavo, que se usa a menudo para los cristianos, pone énfasis en la relación personal. Hasta palabras llaman la atención sobre el acto de servicio que se presta, dice Morris. Cuando Pablo, el apóstol, envió a Timoteo a Tesalónica, no fue tanto para inspeccionar, investigar, sino más bien fue para ir a la iglesia allí, sino para ayudarlos a ellos, dice Beckley. Al máximo del movimiento cristiano vio en todas partes el sufrimiento que sentían por medio de esa lealtad a la fe, y no lo concibió simplemente como algo que había que soportar. Vio a Dios gobernando sobre todo y supo que este camino de dolor era definitivo y puesto, dice Morgan. El apóstol Pablo aquí nos lleva de comprender que en cada creyente va a haber sufrimiento en el transcurso de la vida. Este sufrimiento nos enseña solamente por medio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. No hay otro medio. Podrán venir pruebas y tribulaciones, pero Cristo está con cada uno de nosotros y es para un fin que Él lo sabe. Pero haciendo su voluntad en nosotros, estaremos en paz. Esa es su confirmación de que vemos en el camino correcto, ese camino que Él mismo lo ha destacado. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, dice Hebreos 2:10, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y aunque era hijo, dice Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay comentaristas que el sufrimiento debe ser las persecuciones. Y para definir si es verdad o no, veamos qué nos dice la palabra desde el griego al español. Tilipsis, en griego, se usaba para cosas como el dolor físico, las dificultades emocionales y bajo las tentaciones. Pasco, desde el griego, se usaba para cosas como sufrimiento físico no relacionado con la persecución, sufrimiento bajo tentación y dificultades en un sentido general. Este sufrimiento de cada creyente no es incidencia de Dios que esté enojado con nosotros, nada que ver, no es así. Y reitero, este sufrimiento de cada creyente que nos es incidencia de que de Dios, no es que esté enojado con nosotros, nada que ver. Es para que cada uno de nosotros sepamos que Él nos ama y está en cada momento de nuestra vida. Él nos sostiene en los mejores, leves o difíciles momentos. Dice el Salmo 145, verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los que son oprimidos. Veamos ahora el verso 4 de 1 Tesalonicenses 3, porque también estando vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. El apóstol Pablo les advirtió de las tribulaciones y les enseñó por medio de sus cartas, aunque estuvo con ellos solamente 3 semanas. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Este texto leído es bien sencillo de entenderlo, mis hermanos. El apóstol Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses, ya que podrían
decaer, desfallecer de su fe en los tiempos de aflicción. Pero esto no era solamente para los tesalonicenses, sino también para cada congregación y para nosotros también. Por eso envió a Timoteo, para fortalecer con la persona piadosa que era Timoteo. En nuestro caso es la Escritura, la Biblia y el Espíritu Santo y aquellos líderes que nos aman para que podamos aprender más de la Escritura y de lo que está pasando en nuestras vidas. Las moderadas acciones misioneras del apóstol Pablo en Corintio antes del regreso de Silas y Timoteo, dice Hieber en su comentario, parece indicar que Pablo estaba profundamente deprimido debido a la pasada carga de suspenso e incertidumbre acerca del resultado de su misión en Tesalónica. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, dice Hechos 18:5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Veamos ahora el verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. La distinción de este texto es muy bueno. Vemos el cariño que tiene el apóstol Pablo, que refleja en este texto. Timoteo llegó frente al apóstol Pablo y las noticias fueron muy buenas. O sea que las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, y con la edición de esta carta, la fe y el amor fue fortalecido desde lo que plasmó el apóstol Pablo para lo de tesalonicenses y para nosotros. Lo es mientras transcurrimos en este estudio, o si usted lee la Escritura sistemáticamente, una lectura diaria. Estamos atentos a aprender más de esta carta. Esto recuerda a todos los pastores, dice Juan Calvino, el tipo de relación que debe de existir entre ellos y la iglesia. Hemos leído la ternura que tiene este texto que hemos leído y que refleja también al comentario de Juan Calvino que sigue. Cuando las cosas van bien en la iglesia deben considerarse felices, aunque en otro aspecto estén rodeados de muchas angustias. Por otra parte, sin embargo, si ven caer el edificio que han construido, morirán de pena y tristeza, aunque en otro aspecto haya buen éxito y prosperidad, dice Juan Calvino. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 9 de 1 Tesalonicenses 3, que estamos tratando. Dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, y por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? El apóstol Pablo escribió esta carta desde Corintio, desde su segundo viaje. Él estaba rodeado de dificultades, pero al llegar Timoteo y le informó de todas las buenas nuevas, el apóstol Pablo quedó con nuevas fuerzas, recobró fuerzas, como dice sus textos, en su espíritu y vida, por las hermosas noticias. Cuando estuve entre vosotros con debilidad, dice 1 Corintios 2:3, y mucho temor y temblor. Dice Spurgeon en este comentario del texto que hemos leído: nunca el siervo de Dios está tan lleno de deleite como cuando ve que el Espíritu Santo visita a sus oyentes, haciéndolos conocer al Señor y confirmándolos en este conocimiento celestial. En cambio, si Dios no bendice la palabra de su siervo, es como la muerte para ellos. Estar predicando y no tener bendiciones les entristece el corazón. Se les quita la rueda del carro y se arrastran pensativamente, parecen no tener poder ni libertad, dice Spurgeon. Sigamos con el versículo 10, que viene desde el 9 con una pregunta.
orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Con este texto nos insta a que oremos noche y día, como lo hacía el apóstol Pablo, como él se imponía para que estemos en contacto con Cristo, así como él lo hizo, con gran insistencia, nos dice cuando le hemos leído el texto. Acordándonos sin cesar delante de Dios, dice 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Juntamente en este capítulo 1, en el verso 7 también sigue diciendo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 1 Tesalonicenses 2:13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? Dice el verso 19 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice el apóstol Pablo. También como referencia nos da el versículo 6 del que estamos tratando de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Hay varias maneras de expresar el pensamiento de abundancia y este doble compuesto es probablemente el más enfático de todos lo que nos dice el apóstol Pablo por medio del comentario de Morris. Aunque sus epístolas paulinas podrían ser útiles para lograrlo, su presencia personal haría más. Hay una bendición peculiar que acompaña a la predicación oral más que la lectura, dice Paul en su comentario. Este pasaje resume la verdadera esencia del espíritu del pastor, nos dice Beckley. Primero hay en él afecto. No podemos nunca ejercer una influencia en la persona a menos que empecemos porque nos guste. Carlis dijo en Londres, hay 3,5 millones de gente en esta ciudad, en aquel tiempo, ¿no? Cuando Beckley escribía en su comentario que estamos leyendo. Casi todo son personas inútiles. El que empieza por expresarse a las personas y porque los guste no podría nunca hacer nada para salvarse. Segundo, hay en él ansiedad en el apóstol. Cuando uno ha puesto lo mejor de sí mismo en algo, dice Berkeley, cuando ha producido algo desde una transgresión que no puede ser, hasta un panfleto que hemos colgado, esto no sucede. Está ansioso hasta saber cómo va a acabar el temporal, la obra de su mano, de su cerebro, si esto es verdad de las cosas. Más angustiosa, cierto, lo que es en su persona. Cuando un padre ha educado a su hijo con amor y sacrificio, está ansioso cuando el hijo sale al mundo a enfrentar con las dificultades y los peligros de la vida. Cuando un maestro ha enseñado a un niño poniendo algo de sí mismo en su enseñanza, está ansioso por ver si esa enseñanza ha sido de ayuda en su vida futura. Cuando un pastor ha recibido a un joven como miembro de la iglesia tras años de instrucción en la escuela dominical, en las clases bíblicas, está ansioso por ver cómo cumplirá los deberes y las responsabilidades de la membresía en la iglesia. Así sucede aún con Jesucristo. Él se lo jugó todo a los hombres y lo amó con tal amor sacrificial que observa y espera ver cómo van a su amor para con ellos. Toda persona debe mantener respetuoso y humilde cuando recuerda a los que en la tierra y en el cielo la llevan en el corazón y siguen con interés su amor. El tercer punto
hay en él ayuda. El apóstol Pablo envió a Tesalónica a Timoteo. No fue tanto para investigar, sino para ayudarlos. Debería ser el interés supremo del padre, del maestro, del pastor, como hemos visto antes. No tanto la crítica y condenar por sus faltas y errores de los que están a su cargo, sino salvarlo de esa falta y errores. La actitud de cristiano para con el pecador y para con el que hace todo lo posible, aunque fracase, no debe tener a condenar, sino a ayudar. En su punto 4, hay en él gozo. El apóstol Pablo está gozoso porque sus convertidos se mantienen firmes en Cristo. Tenía el gozo del que ha creado algo que resiste los embates del tiempo. No hay gozo como el dar al Padre que ve que su Hijo ha quedado bien. En quinto lugar, hay en la oración del apóstol Pablo, lleva lo suyo de corazón al trono de la gracia de Dios. Tal vez nunca sepamos de cuántos errores y pecados nos hemos librado y cuántas tentaciones hemos conquistado simplemente porque alguien ha orado por nosotros. Se cuenta de una cría que se hizo miembro de una iglesia. Le preguntaron qué obra cristiana hacía. Cuando no podamos hacer nada por nadie, de ninguna obra, manera, cuando como el apóstol Pablo estemos separados de los nuestros, a nuestro pesar, hay algo que siempre podemos hacer: orar por ellos, dice Berkeley en su comentario. Ahora veamos del versículo 11 al final. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En un pasaje sencillo como este es donde se ve mejor el giro instintivo de la mente del apóstol Pablo. Para él todo procede de Dios, dice Berkeley. Pide a Dios que le abra el camino para poder ir a Tesalónica. Era Dios a quien acudía buscando directo en los problemas ordinarios de la vida de cada día. Uno de los grandes errores de la vida es acudir a Dios solamente en las emergencias, arrodillándonos justamente delante de las crisis. Eso no le pasa al apóstol Pablo. Hasta en una cosa tan normal y corriente para él como un viaje de Atenas a Tesalónica, el apóstol Pablo se pasó viajando una buena parte de su vida. Acudía a Dios en busca de dirección. Nosotros acudimos a Él para que nos salve la vida. Pablo acudía constantemente a Él para que dirigiera la suya. 2. Pide a Dios que le permita a los tesalonicenses cumplir la ley y del amor en su vida diaria. Nos preguntamos a menudo por qué es tan difícil la vida cristiana, especialmente en las relaciones normales de cada día. La respuesta puede que esté en que tratamos de vivirla por nosotros mismos. El que sale por la mañana sin haber hecho oración está diciendo, en efecto, puedo arreglármelo solamente por mí. El que se acuesta al final del día sin hablar con Dios está diciendo, en efecto, puedo asumir perfectamente solo las consecuencias de este día. John Bunyan describía una vez a un ateo, una persona que no tenía ningún apoyo invisible. Bien puede ser que nuestro fracaso viviendo la vida cristiana sea debido a que tratamos de vivirla sin la ayuda de Dios, lo que es una empresa irracional. Tercero, Pablo pide a Dios estar sanos y salvos, dice Berkeley en este comentario. Por aquel entonces tenía la mente llena de pensamientos acerca
de la segunda venida de Cristo, cuando la humanidad se tendría que presentar ante el tribunal de Dios. Le pedía a Dios que mantuviese a su pueblo en integridad para que ese día no se avergonzara. La única manera de prepararse para encontrarse con Dios es vivir diariamente con Él. Aquel día será catastrófico, no para los que hayan vivido de tal manera que hayan llegado a ser amigos de Dios, sino para los que se encuentran con Él como con un terrible extraño, dice Berkeley en su comentario. Ahora vamos a ver el comentario de Juan Calvino, pero no todos los textos, sino desde el versículo 6 al final, que habla sobremente de la fe y el amor. Un comentario más diferente de lo que es el comentarista de Berkeley. Esta forma de expresión, fe y amor, dice Juan Calvino, debería ser observada más cuidadosamente por nosotros en proporcionar la frecuencia con la que usa Pablo el apóstol, porque en estas dos palabras comprenden brevemente la suma de la verdadera piedad. Por lo tanto, todos los que aspiran a esta doble marca durante toda su vida están más allá de todos los riesgos de error. Todo lo demás, por mucho que se torture, vagan miserablemente. La tercera cosa que agrega en cuanto a su buen recurso de él se refiere al respeto que tiene por el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo, porque de ninguna otra manera tenía el apóstol Pablo en tal afecto y estima. El verso 8 nos dice Juan Calvino: aquí parece aún más claramente que Pablo, el apóstol, casi se olvida de sí mismo por el bien de los tesalonicenses, o al menos considera a sí mismo como una mera consideración secundaria. Dedicó sus primeros y principales pensamientos a ellos. Al mismo tiempo no hizo tanto por afecto a los hombres como por deseo de la gloria del Señor, porque el celo por Dios y por Cristo resplandecía en su santo pecho a tal grado que de alguna manera se tragaba todas las demás ansiedad. Vivimos, dice él, es decir, gozamos de buena salud si perseveramos en el Señor. Y bajo el adverbio ahora repite lo que había dicho anteriormente, que había sido muy impresionado por la aflicción y la necesidad. Sin embargo, declara que cualquier mal que sufra en su propia persona no obstaculizará su gozo. Aunque en mí mismo estoy muerto, en tu bienestar vivo. Con esto se advierte a todos los pastores qué tipo de conexión debe subsistir entre ellos y la iglesia. Que consideran, dice Juan Calvino, consideran felices cuando les va bien a la iglesia, aunque en otros aspectos deben estar rodeados de muchas miserias, y por otra parte que se marchiten en dolor y pena si ven el edificio que han construido en estado de decadencia, aunque las cosas de otra manera deberían ser alegres y prósperas. Sigue en el verso 9 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses desarrollando esta idea Juan Calvino. No satisfecho con una simple afirmación, insinúa cuán extraordinario es la grandeza de su alegría, preguntándose qué agradecimiento puede dar a Dios, porque al hablar así declara que no puede encontrar una expresión de gratitud que pueda llegar a la medida de su gozo. Dice que se regocija ante Dios, es decir, de verdad, sin ninguna pretensión. O sea, se despojó de orgullo el apóstol Pablo para presentarse delante del Señor, regocijándose por los tesalonicenses. Verso 10, vuelve a una expresión de su deseo, dice Juan Calvino en su comentario, porque nunca nos es lícito felicitar a los hombres mientras vivan en este mundo, en términos tan incondicionales como para no desear siempre algo mejor para ellos, porque todavía están en el camino, pueden retroceder, extraviarse o incluso retroceder. Por tanto, el apóstol Pablo desea que se le dé la oportunidad de suplir la falta de la fe de los tesalonicenses, o lo que es lo mismo, completar en todas sus partes su fe.
que todavía era imperfecta. Sin embargo, esta es la fe que anteriormente había ensalzado maravillosamente, pero de esto inferior que aquellos que superan con creces a otros todavía están muy lejos de la meta. Por lo tanto, dice Juan Calvino, sean cual sea el progreso que hayamos logrado, tengamos siempre en cuenta nuestra deficiencia para que no seamos reacción a apuntar a algo más lejos. De esto también se desprende cuán necesario es que prestemos cuidado atentamente a la doctrina, porque los maestros no fueron solo días o meses a la fe de Cristo, sino con el propósito de perfeccionar la fe que ha comenzado. Pero en cuanto a que el apóstol Pablo reclame para sí mismo lo que en otra parte declara que pertenece peculiarmente al Espíritu Santo, esto llevándonos a 1 Corintios 14:14 como referencia. Esto debe restringirse al ministerio. Ahora bien, como el ministerio de un hombre es inferior a la eficiencia del Espíritu Santo, y para usar la expresión común, está subordinado a él, nada se le resta. Cuando dice que oraba noche y día, más allá de toda medida ordinaria, podemos deducir de estas palabras cuán asiduo fue en oración a Dios y con qué ardor y seriedad cumplió con ese deber, dice Juan Calvino. En el verso 11 nos sigue diciendo Juan Calvino: ahora oro para que el Señor, habiendo eliminado las obstrucciones de Satanás, puede abrir una puerta para él y sea, por así decirlo, el líder y director de su camino hacia los tesalonicenses. Con esto insinúa que no podemos estar un paso con éxito si no es bajo la guía de Dios, pero que cuando el extintor de su mano es sin ningún propósito, que Satanás emplee todos los esfuerzos para cambiar la dirección de nuestro curso. Debemos darnos cuenta de que Él asigna el mismo oficio de Dios a Cristo, ya que sin duda el Padre no nos confirme ninguna bendición excepto a través de la mano de Cristo. Sin embargo, cuando habla de ambos en los mismos términos, enseña que Cristo tiene la divinidad y el poder en común con el Padre. Aquí tenemos otra oración, en el verso 12 dice Juan Calvino, que mientras tanto, mientras su camino está obstruido, el Señor durante su ausencia puede confirmar a los tesalonicenses en santidad y llenarnos de amor. Y de esto aprendemos nuevamente en que consiste la perfección de la vida cristiana, en el amor y la pureza de santidad del corazón, que fluye de la fe. Él recomienda el amor mutuamente, acariciando los unos hacia los otros y luego hacia todos, porque así como conviene que se haga un comienzo con los que son de la familia de la fe, allí en Gálatas 6:10 como referencia. Así nuestro amor debe ir hacia toda la raza humana. Además, como debe apreciarse la conexión más cerca, no debemos pasar por alto aquellos que están más lejos de nosotros, para evitar que ocupen el lugar que les corresponde. Quiere que los tesalonicenses abunden en amor y se llenen de él, porque en la medida en que progresan en el conocimiento de Dios, el amor de los hermanos deben aumentar al mismo tiempo de nosotros, dice el apóstol Pablo, hasta que se adueñe en todo nuestro corazón al amor corrupto de sí mismo. Está siendo extirpado, dice Juan Calvino en este comentario. Ora para que Dios perfeccione el amor de los tesalonicenses, tanto a entender que su aumento, no menos que su comienzo, fue solo de Dios, y ahí que se ha evidenciado lo absurdo de actuar aquellos que miden nuestra fe y fuerza con los preceptos de la ley divina. El fin de la ley es el amor, dice el apóstol allí en Timoteo 1:5 como referencia. Pero él mismo declara que es una obra de Dios, cuando por tanto Dios marca nuestra vida
no mirando lo que podemos hacer, sino requiere de nosotros lo que está por encima de nuestra fuerza, para que aprendamos a pedirle poder para lograrlo, cuando dice, como también nosotros hacia ustedes. Los estimula con su propio ejemplo, dice Juan Calvino. Y en el último versículo de 1 Tesalonicenses 3:13, en el comentario de Juan Calvino nos dice, aquí emplea el término corazones para referirse a la conciencia o la parte más íntima del alma, porque quiere decir que un hombre es aceptable a Dios solo cuando trae santidad de corazón, es decir, no meramente externo, sino también interno. Pero se pregunta si por medio de la santidad estamos ante el tribunal de Dios, porque si es así, ¿con qué propósito es la remisión de los pecados? Sin embargo, la palabra del apóstol Pablo parece implicar esto, que su conciencia podría ser irreprochable en santidad. Pablo, el apóstol, no excluye la remisión de los pecados, por lo cual es nuestra santidad, que de otra manera está mezclado con mucha contaminación, lleva el ojo de Dios por la fe, por la cual Dios pacifica para nosotros, para perdonar nuestras faltas, precede a todos los demás. O sea que los cimientos van antes que el edificio. El apóstol Pablo, sin embargo, no nos enseña que cuán grande puede ser la santidad de los creyentes, sino que desea que se incremente hasta que alcance su perfección. Sobre esto dice la venida de nuestro Señor, queriendo decir que la terminación de aquellas cosas que el Señor ahora comienza en nosotros se retrasa hasta ese momento. Esta cláusula puede explicar de dos maneras, dice Juan Calvino, ya sea en el sentido de que los tesalonicenses o nosotros, con todos los santos, pueden tener un corazón puro en la venida de Cristo, que Cristo vendrá con todos sus santos, si bien adoptó este segundo significado en los que conocieron a la construcción de la palabra. Al mismo tiempo, no tengo ninguna duda de que el apóstol Pablo empleó el término santos con el propósito de advertirnos que somos llamados por Cristo para este fin, que puede ser reunidos con todos sus santos, porque esta consideración debería estimular nuestro deseo de santidad. Nos dice Juan Calvino en este término de versículo 13 que hemos visto de 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 13. Antes de retirarnos, hermanos, les invito a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor y misericordia, por dejarnos una vez más abrir tu palabra y desglosar con todos nuestros hermanos presentes. Oh Señor, te pedimos que cada día podamos no solamente leer tu palabra, sino también ser sistemáticos, leer textos, capítulos y también libros de la Biblia sistemáticamente para aprender más de ti, Señor. Y que nuestra vida esté acorde a ella, Señor. Y que por medio de tu Espíritu Santo sea, Señor, evidente en nosotros. Señor, también te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí, pero también de los que no han podido ingresar, que estés supliendo las necesidades, tanto espiritual como física, en nuestra fe, Señor, para estar más seguro ante ti. Señor, te damos gracias. Bendice nuestro Uruguay, Señor, porque podemos predicar, Señor, libremente. Y te pedimos por los misioneros que están en diferentes puntos del mundo, sufriendo, quizás en este momento están encarcelados. Y te pedimos por cada una de las familias, de las iglesias, que tú estés supliendo las necesidades, tanto espiritual como física, y consolando también, Señor. Señor, quédate con cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Amén. Hermanos, bendiciones a todos. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.